Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al último módulo del Laboratorio de Fisiología 2 de este año correspondiente al sistema inmune. En este módulo se espera que ustedes logren describir la relación entre los sistemas nervioso, endocrino y inmune, lo cual es clave para la mantención de la homeostasis ante agresiones del medio ambiente. Nuestro cuerpo va a estar continuamente 24/7 intercambiando moléculas y sustancias con el medio, y dentro de estas también vienen potenciales patógenos, ¿no es cierto? Entonces se requiere la actividad de estos de manera coordinada para así impedir que estas agresiones generen daños mayores y desarrollen en sí la infección, o cuando ésta se desarrolla lograr combatirla, pero asimismo después saber autorregularse para proteger al mismo organismo y no terminar destruyéndolo, etcétera. Por otra parte, que sean capaces de explicar el concepto de inmunidad desde un punto de vista macrofuncional relacionado con las características principales de la inmunidad innata y adquirida y sus respectivas interacciones entre los componentes de esto en un contexto fisiológico normal. Ahí vamos a indagar en algunos procesos patológicos, pero someramente a propósito de entender la fisiología. También se espera que ustedes logren explicar los mecanismos involucrados en la inmunidad innata, el reconocimiento antigénico, el proceso de inflamación, la activación y el desarrollo del sistema de complemento, además de los principales mecanismos involucrados en lo que es la inmunidad adaptativa, sus componentes, interacciones y funciones entre estos microorganismos y agresiones del medio ambiente. Como bibliografía, ya digamos, los libros de fisiología clásicos, no muchos de ellos involucran al sistema inmune, así que de bibliografía vamos a utilizar el libro Inmunología Celular y Molecular, desarrollado por Abbas, Lichman y Pillay. Hay diversas ediciones, ya ustedes ya les compartí la sexta edición. Yo me basé en la séptima. Si alguien la necesita o la quiere, les puedo también compartir el link. Y a quien tenga la posibilidad económica, le recomiendo buscar la novena edición, que está muy buena, de este libro, que por cierto es... ustedes lo pueden ver acá, la editorial, ¿no es cierto?, de prestigio, y el libro de inmunología con mayor cantidad de citas y referencias. Que digamos más se referencia a la hora de hablar de inmunología, por lo tanto es una base fundamental. Si bien en esta primera clase de abordaje se abordan los primeros 5 capítulos de la séptima edición, yo diría que las secciones 1 y 2 de la sexta, yo les recomiendo que se den el tiempo de leer y revisar todo el libro. En sí, la inmunología es muy amplia, o sea, yo al menos tuve inmunología 1, 2, 3, hematología. Ustedes, sin ir más lejos, la especialización en inmunología también son 2 años, o sea, pueden ver que si uno quiere hablar de inmunología de manera completa, estamos hablando al menos de 4 semestres de solo inmunología. Por lo tanto, acá en estas 3 semanas vamos a hacer obviamente reforzando y revisando los mecanismos fundamentales que ustedes deben conocer en miras a con la continuidad de su formación académica, pero entendiendo también la restricción, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a comprender los principales mecanismos, pero digámoslo, ahí vamos a ir viendo nosotros que también podríamos ahondar en detalles y detalles y detalles para cada una de las moléculas, y eso es un ciclo, la verdad, infinito. Lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, esta continuidad del saber, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay muchos elementos que recién se conocen hace muy poco, sin ir más lejos. El, eh, el, el el premio Nobel de Fisiología más reciente ligado al sistema inmune, desde el 2011, hace recién 9 años atrás. Por lo tanto, siguen descubriéndose nuevas moléculas y procesos, y muchos de ellos aún se encuentran con aristas sin resolver. Bueno, pero el sistema inmune
es un sistema, digámoslo, no propiamente tal, pero digamos en sus concepciones iniciales que se estudia desde hace mucho tiempo. En la antigua China ya se desarrollaban mecanismos para conferir inmunidad a las personas, haciendo, por ejemplo, generando la exposición de personas no infectadas a pístulas de personas que habían sobrevivido a viruela, entre otros, etc. Y en sí la palabra inmunidad viene del latín immunitas, que se refería digamos, excepción a castigo que recibían los senadores romanos y que estaban, digámoslo así, protegidos. Desde ahí, entonces, históricamente, desde el latín, deriva la palabra inmunidad, que se aborda al conjunto de mecanismos fisiológicos que van a permitir a un individuo reconocer moléculas extrañas con o sin lesión en sus propios tejidos. Aquí vamos a ver, en función de esto, una de las principales funciones del sistema inmune tiene que ver con una constante vigilancia en la cual lógicamente debe reconocer y cuidar a los componentes propios, pero a su vez ser capaz de defender a este organismo de microorganismos, sustancias extrañas y así reconocer y eliminar los componentes propios que estén dañados, ¿sí? Sin generar mayores daños. Eh, Ahí, como vamos a ver, en algunos casos de las células infectadas o muy estresadas, lamentablemente también van a tener que ser reconocidas y eliminarlas. Y por supuesto, los antígenos y elementos extraños, pero discriminando entre lo propio y además siendo capaz de generar una homeostasis, es decir, generar una respuesta frente a un antígeno extraño, pero posteriormente ser capaz de digamos, frenar este proceso, volver a la calma en miras a poder responder frente a algún nuevo proceso de infección o reinfección, etc. Entonces acá vemos un recuadro sobre, acá va a ser clave dentro de las funciones del sistema inmune el ser capaz de discriminar y reconocer lo extraño de lo propio. ¿Sí? Aquí sí nosotros debemos ser capaces de tolerar los antígenos propios, pero cuando hay algún fallo, que ya entramos a la fisiopatología, van a haber enfermedades de tipo autoinmune. Por otra parte, es necesario que los antígenos extraños sean reconocidos y eliminados, generando una respuesta inmune rápida y eficaz. Pero en estos casos también hay fallos y esto puede derivar en dos cosas. Una puede ser una excesiva respuesta inmune, como lo que vemos, por ejemplo, en los casos de síndrome cardiopulmonar por antivirus, por ejemplo, o sea, aquí podemos encontrar una variedad de virus que no resultan tan patógenos y dañinos a las células, pero la respuesta inmune en algunas personas es tan potente, es tan fuerte, que genera a estos síndromes cardiopulmonares y todas las complejidades que ello amerita. También otro tipo de fallo tiene que ver con cuando esta respuesta inmune es ineficiente, no tenemos todos los mecanismos para responder y se genera una inmunodeficiencia. Si bien es un ejemplo más bien fisiopatológico, en las personas infectadas por VIH lo que ocurre es que se daña y va disminuyendo diametralmente la población de linfocitos T. Entonces no tenemos suficientes células capaces de responder frente a alguna infección. Y por ello, ya en la etapa avanzada de infección por VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya las personas finalmente, digamos, están más complicadas, muchas de ellas se generan decesos a propósito no del virus en sí, sino que no tienen un sistema inmune que pueda responder frente a un resfrío o elementos, digamos, que nuestro sistema inmune ha aprendido a controlar. El primero en acuñar estos términos de inmunidad fue Tucídides, quien fue un historiador griego que vivió al siglo V antes de Cristo. Si bien, como les decía, también hay otros elementos, digamos, anteriores que se conocen
digamos, prácticas chinas para promover la inmunidad. En general, en la medicina occidental no se rescatan muchos elementos de la medicina oriental, y ahí también desde el punto de vista de la medicina, esto lo hago como, digamos, un paréntesis, hay hartos elementos ahí que son bien rescatables y que muchas veces se ven como medicina alternativa, pero si uno lo analiza desde un punto de vista más bien fisiológico y molecular, se da cuenta que hay puntos y ejes en común que son bien relevantes, o sea, elementos que se consideran, digámoslo, la acupuntura, digitopuntura, etcétera. Si uno lo analiza, también tiene, digamos, procesos fisiológicos asociados que son cuerdos. Se los menciono para que quienes tengan, digamos, interés en eso, lo aborden, lo estudien y no se generen prejuicios equivocados que nos llevan a limitarnos en el arista del saber. Ahora bien, como les decía, en el proceso ya de homeostasis del sistema inmune, esto requiere una fina conexión entre lo que es el sistema nervioso, el endocrino y el sistema inmune. ¿Quiénes se van a contactar? Bueno, ya sabemos, el sistema endocrino a través de hormonas, el sistema nervioso va a enviar vías de señalización a través de neurotransmisores y fosfolípidos, y el sistema inmune, donde vamos a distinguir estas moléculas transmisoras que se denominan citoquinas. Y en el caso, digamos, por el estudio, en muchos casos vamos a encontrar que cuando se estudiaron citoquinas asociadas a procesos antivirales, se les denominó interferón. Por eso es relevante destacar desde un inicio que los interferones son tipos de citoquina, ¿sí? Descritos inicialmente para respuestas antivirales, pero que ya después, con el avance de conocimiento, se vio que no necesariamente son solo para virus. Pero hay muchos nombres que derivan históricamente desde que se descubrieron estudiando la respuesta a los virus. Ahora bien, si en la antigüedad, en China, Grecia, se hablaba del sistema inmune, fue en Inglaterra donde se generó, digamos, el inicio de la inmunología como tal, y se dio pie a lo que se conoce como el padre de la inmunología, así como en la fisiología gástrica hablábamos de Williams Beaumont. Acá, Edward Jenner fue, digamos, es considerado el padre de la inmunología. Sabemos que matriarcado y patriarcado están quedando bien atrás, pero digamos, de los próceres que dan lugar a estas aristas del saber. Edward Jenner, bueno, él vivía en Inglaterra, como les decía, y en esos tiempos lo cierto es que, desde tiempos ancestrales y ya desde Constantinopla se habían traído estas tradiciones de generar inmunidad. De hecho, Edward Jenner es bien cuestionado por su experimento, pero lo cierto es que cuando él era pequeño, a la edad de 8 años, también fue expuesto a estos procedimientos que se conocían como variolización, en donde se sabía que los niños, bueno, se sabía que la viruela las personas se enfermaban de viruela una vez en la vida y después ya no se enfermaban. Entonces, a los niños y que además en los niños se daba menos fuerte, que digamos era menos patógena o fuerte la enfermedad, eh, en comparación a los adultos. Entonces se solía hacer que a los niños se les variolizaba, es decir, se les exponía a pústulas de personas sobrevivientes a viruela y se les inyectaba, digamos, se les dejaba en cuarentena, 40 días, de ahí viene la cuarentena, no 20 ni 3 semanas ni 2 semanas. Eh, entonces, eh, esto se había popularizado particularmente por una ley de una persona de alto cargo de la nobleza que había llegado, digamos, con esta, por así decirlo, moda desde Constantinopla, y había generado una variolización masiva en Inglaterra. ¿Y qué pasó? Que por esto había una infección descontrolada. Es como... acá, cuando se dijo en algún momento que mientras más personas se infectaran era mejor porque iba a haber después población de rebaño, digamos, ahí hubo un desastre a nivel mayúsculo y llevó a que más del 60%, estamos hablando más de la mitad de la población,
estaba con viruela y de ella un 20%, o sea, estamos hablando de un quinto de la población moría a causa de esto y ya había fácil más de un año en la cual esta situación estaba desbordada. Entonces, Edward Jenner, que digamos, trabajado en el ámbito, trabajó en muchos ámbitos, fue bien variada su formación. De hecho, hay unos estudios interesantes del 2015 que abordan su trabajo desde una perspectiva más holística, por así decirlo. Su mentor era parasitólogo, etcétera, y él vio que las personas que trabajaban en la lechería de su granja sufrían una variante de viruela, pero que era más leve y después, como esto confería inmunidad, no se enfermaban. Y bueno, hoy día sabemos que es particularmente por una cepa, digamos, porcina de viruela que lograba infectar a los humanos a través de las vacas y que es menos patógena, digamos, que la cepa de viruela común que afectaba en ese entonces. Entonces él expuso a las pústulas de una mujer que trabajaba en la lechería que había sobrevivido, digamos, tenido los síntomas de viruela y ya se había recuperado. Y después a este niño lo expuso a la viruela y se demostró que había conferido inmunidad. Fue, como les digo, bien cuestionado este experimento. O sea, hoy en día es impensado un experimento así, pero lo cierto, como les digo, es que él a esa misma edad también había experimentado la variolización de una manera mucho más compleja. em, y en un inicio logró aceptación. Fue finalmente cuando ya Napoleón decidió vacunar a sus tropas que ya ahí, digamos, se reconoció y se tuvo, digamos, la población muestral suficiente para aceptar estos conocimientos. Y desde ahí el desarrollo de la inmunología va de la mano con el desarrollo de las vacunas. Y vemos acá en esta tabla cómo este avance importante va a dar lugar a que la mayor cantidad de las enfermedades que vemos acá, que en su momento azotaron al mundo de manera muy compleja, generando la letalidad de un buen porcentaje de la población mundial, van a disminuir en prácticamente un 100%, más del 99% en prácticamente todas, salvo la hepatitis B. Entonces, bueno, desde ahí, a propósito de esta introducción, vamos a destacar tres conceptos. Uno es la inmunogenicidad, que es la propiedad de una molécula de inducir una respuesta inmune. Y un inmunógeno van a tener la propiedad de inmunogenicidad porque es una molécula que puede producir una respuesta inmune. Antígeno, a su vez, va a ser una molécula que puede reaccionar con los productos generados de la respuesta inmune, básicamente con los anticuerpos, pero que no siempre va a desencadenar una respuesta inmune. No todos los antígenos son inmunogénicos y eso es muy relevante. O sea, el proceso de adoctrinamiento, de entrenamiento que tienen los linfocitos B y T es mayúsculo, sobre todo en el timo, a propósito de que sean capaces de reconocer, por ejemplo, a los antígenos propios. Vamos a ver que hay antígenos propios que van a cambiar su expresión o conformación en una célula estresada o infectada, y antígenos que son característicos y que ya nuestro sistema inmune ha aprendido que son de elementos dañinos y microorganismos de distinto tipo. En cuanto a eso, no se preocupen, esto lo vamos a ver en detalle, esto es solo, digamos, un primer abordaje para que se entienda cuando yo hablo de epítope, antígeno, paratope, etcétera, sepan de qué estamos hablando. Eh, a la porción del antígeno, aquí se muestra un antígeno, digamos, representado como en la estructura molecular de superficie disponible al solvente, y vemos acá se destaca en verde los sitios a los cuales interactúan ya con el sistema inmune.
Recuerden ustedes que nosotros vemos característicamente estos diagramas, pero nosotros sabemos que, bueno, en el caso de antígenos peptídicos, ¿no es cierto? Aquí cobra relevancia la interacción proteína-proteína y que van a tener, digamos, esta estructura que se puede clasificar, ¿no es cierto?, de acuerdo, o sea, la estructura molecular se puede presentar tanto, digamos, de esta manera como de esta manera. Aquí se representan, ¿no es cierto?, las diversas estructuras, las hojas beta, etcétera, etcétera. Y en el fondo, si nosotros diferenciamos la porción de anticuerpo que va a interaccionar con el antígeno, aquí vamos a distinguir lo que es el epítope, es decir, la porción del antígeno expresamente involucrada en el reconocimiento, ya sea, ojo, por las células efectoras o los anticuerpos del sistema inmune. ¿Sí? Y eso se conoce como epítope o epítopo, o también algunos le denominan determinante antigénico. Por otra parte, la porción específica de los anticuerpos o receptores celulares que van a interaccionar con los antígenos se denomina parátope. Esto se suele asociar, sí, a los anticuerpos más que a los receptores. Y por otra parte, vamos a reconocer los aptenos, que son moléculas pequeñas, menores a 10 kilodalton, que por sí solas no son capaces de generar una respuesta inmune. O sea, si este apteno yo lo expongo a anticuerpos o a células del sistema inmune, no me va a generar respuesta. Pero si este apteno yo lo uno a una molécula de mayor peso molecular o carrier, sí es capaz de generar una respuesta inmune, tanto por linfocitos B como por linfocitos T, dando lugar a la generación de anticuerpos. Ahora, ¿qué características van a tener estos anticuerpos? Que yo aquí voy a encontrar anticuerpos de tres tipos. Por una parte, voy a encontrar anticuerpos que son contra el apteno, anticuerpos que van a reconocer al carrier o portador, anticuerpos antiportador, y otros anticuerpos que van a reconocer al complejo apteno y carrier. Esto es bien relevante y ha tenido, digamos, procesos que algunos se conocen y que permiten, digamos, condiciones de ejecución clínica saludable y otros que no. Por ejemplo, el 2,4-dinitrofenol es un desacoplante de la cascada de electrones que se utilizó en algún momento para quemar las grasas. Pero ¿qué pasa? Que este 2,4-dinitrofenol es capaz de actuar con la albúmina. Entonces el 2,4-dinitrofenol, si se prueba, no genera una respuesta inmune, pero al unirse a la albúmina sí la genera. Y bueno, finalmente por todos los errores de este fármaco fue sacado del mercado porque un 10% de las personas que lo utilizaban morían. Asimismo, la bencilpenicilina, que en su forma inyectable se conoce como penicilina G-benzatina, ¿no es cierto?, que es ampliamente utilizada para combatir las infecciones, al unirse al albúmina genera bencilpeniciloilo, que es reconocido y puede gatillar en algunas personas esta alergia, ¿no es cierto? Y por eso hay personas que se dice que son alérgicas a la penicilina. Si bien nosotros no vamos a andar ahí, algo que ustedes pueden encontrar en la literatura tiene que ver con, no es correcto, pero lo mencionan algunos, que tiene que ver así con tolerógenos, que son antígenos que en algún momento generan respuesta inmune, pero después uno se va acostumbrando a ellos y dejan de generar, de suscitar esta respuesta inmune. Sobre todo esto ya se da en la niñez, etc. Ahora bien, ya avanzando hacia el sistema inmune y viendo las distintas respuestas frente a un patógeno, vamos a encontrar diversas barreras con las cuales un microorganismo se va a encontrar al momento de infectar nuestro cuerpo. La primera, aquí vamos a diferenciar, digamos, respuestas de primera, segunda y tercera línea. Ojo, no confundir con la inmunidad innata y adquirida. Y estas nomenclaturas pueden tener diversas variantes, ¿sí? Ahora, en cuanto a las respuestas, primeramente va a actuar una respuesta innata, donde conocemos la inmunidad innata, que la vamos a ir detallando, pero es básicamente mecanismos inespecíficos que están, digamos, como barrera de defensa inicial y dispuesta antes de entrar en contacto con algún antígeno o patógeno.
Y ya después si la respuesta innata no es capaz de generar una respuesta, o la eliminación en sí del microorganismo, se genera una segunda respuesta que es la adquirida. Entonces, en la inmunidad innata vamos a distinguir una primera y una segunda línea. La primera línea corresponde a lo que son la piel, las mucosas, las secreciones, etcétera. Recuerden ustedes, por ejemplo, veíamos la saliva, las lisosimas y todas las enzimas degradativas que le van a acompañar en mira a posibles patógenos. Esto también lo podemos encontrar en las vías respiratorias o a medida que avanzamos, ¿no es cierto?, en el tracto digestivo, el pH alto del estómago también, digamos, se podría considerar un componente de la primera línea de la inmunidad innata. Por otra parte, en la segunda línea de la inmunidad innata vamos a tener células que están ahí listas y dispuestas para reconocer antígenos y eliminar patógenos, donde vamos a encontrar ciertos leucocitos, fagocitos, proteína antimicrobiana y estas natural killer. Si, como decíamos, estos mecanismos no son capaces de controlar al microorganismo, se genera esta inmunidad adquirida, entrando en lugar entonces la tercera línea que tiene que ver con los linfocitos y anticuerpos. Aquí vamos a distinguir en la inmunidad adquirida que se caracteriza, bueno, se dice, se habla de inmunidad específica porque va a ir a combatir específicamente determinados antígenos, o adquirida porque se adquiere cuando se expone a un determinado microorganismo. Si no se expone al microorganismo no se adquiere esta inmunidad. Y aquí vamos a diferenciar lo que es la inmunidad humoral, dada por la activación de los linfocitos B, donde se promueve que se diferencia célula plasmática y va a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ir a opsonizar, neutralizar, promover la fagocitosis y servir de señalización, entre otros elementos, para eliminar a estos patógenos. Y por otra parte vamos a tener una vía celular, en la cual va a venir dada principalmente por los linfocitos T. Ahí vamos a encontrar los T helper reguladores, los linfocitos T citotóxicos, y las natural killer, entre otros. Entonces aquí podemos ver en una línea de tiempo, tras una infección, primeramente va a operar, digamos, la primera hora la inmunidad innata. Recuerden ustedes que este sistema está trabajando siempre, siempre, siempre. Entonces, yo diría que a diario va a haber algún componente que va a ser retenido por la mucosa, o lo que decíamos, si de alguna manzana que me comí que traiga una o dos partículas virales, rápidamente van a ser degradadas por estas componentes de la inmunidad innata. Pero si ya la carga era viral era mayor, o por las características del virus. Recuerden ustedes, nunca nos olvidemos de la evolución de Darwin. Nosotros, junto con que hay aún ciertas lagunas y vacíos del conocimiento en detalle de todas las moléculas del sistema inmune, también están en constante reformación y perfeccionamiento, a propósito de que los virus aprenden también de sus progenitores la respuesta inmune, y idean mecanismos para evadirla. Recuerden ustedes, sin ir más lejos, el coronavirus, que antes hubo brotes de SARS-CoV, después el MERS y ahora el SARS-CoV-2, que tienen que ver con mutaciones que van haciendo estos microorganismos para evadir la respuesta inmune y lograr las infecciones. Y asimismo el sistema inmune va aprendiendo de estos nuevos microorganismos y se van generando respuestas cada vez más complejas. De hecho, la respuesta adaptativa es característica de los vertebrados. Si bien todos los microorganismos multicelulares tienen inmunidad innata, los vertebrados son los únicos que tienen inmunidad adaptativa. ¿Sí? Donde decíamos, los linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpos, y los linfocitos T, que requieren ciertas condiciones, digamos, para ser activados, van a también proliferar, diferenciarse y actuar finalmente como linfocitos T efectores. En cuanto a esto, la inmunidad humoral, que viene dada por los linfocitos B y su producción de anticuerpos, va a permitir bloquear las infecciones y eliminar los microbios extracelulares,
mientras que dentro de la inmunidad celular, que recuerden ustedes, acá necesitamos que esto igual lo vamos a revisar en detalle, pero necesitamos que los linfocitos T sean activados por células presentadoras de antígeno. Por excelencia son las células dendríticas, pero también tenemos los macrófagos y también los linfocitos T de tipo cooperador, por ejemplo, ya una vez que fueron activados, van a activar a su vez a los macrófagos para que maten a los microbios que fagocitaron. Aquí vamos a ver, hay interacción con los linfocitos T cooperador, también el macrófago, digamos, le va a preguntar a las natural killer, etcétera. Es como cuando ustedes, digamos, le preguntan a su compañero, oiga, oye, ¿está bien esto? ¿Está bien esta respuesta? ¿Tú qué crees? Sí, sí, tú dale. Ya, bien. Entonces le damos. Y en este caso, mira, degradé a este antígeno, me parece extraño, creo que es un patógeno. Y el T cooperador le dice, sí, por supuesto. Por otra parte, los linfocitos T citotóxicos van a reconocer y van a provocar la destrucción de las células infectadas, eliminando así los reservorios de la infección. Ahora bien, nosotros vamos a revisar en detalle los mecanismos de la inmunidad innata y celular, pero también me parece relevante destacar los procesos históricos en mira a lo que les decía, o sea, los avances sustanciales dentro del ámbito de la inmunología son de los últimos 100 años, yo diría que 100 años. Desde el 1900 en adelante se llevaron, digamos, los cambios más relevantes. Ahora bien, fíjense ustedes, Edward Jenner, estábamos hablando desde los finales de 1700, inicios de 1800, que empezó, digamos, con estas estrategias de vacunación, pero que no se sabía cómo funcionaban, cómo eran, etcétera. Los primeros esbozos de esto los planteó Emil Adolf von Behring y Kitasato Shibasaburo en 1892, casi llegando a 1900, donde ellos ahí demostraron que el suero de un conejo que había sobrevivido a difteria, al ser inoculado a un conejo sano, que se le había que después, digamos, se exponía a esta difteria virulenta, eh, permitía que sobreviviera. En cambio, si no era expuesto a este tratamiento, el conejo moría. Bueno, aquí se exponía claramente para generar inmunidad para una variante, digamos, atenuada de la difteria. Y esto entonces dio lugar a que se podía conferir la inmunidad, ¿no es cierto?, mediante transferencia de suero. Y entonces ellos no sabían qué había ahí. En intermedio, Landsteiner, que este alemán que es reconocido por la, la, el catalogar, digamos, los distintos grupos sanguíneos, algo de eso igual vamos a ver, y ustedes ya lo vieron en genética, pero igual vamos a dar una repasada de eso. Él también habló después de que el sistema inmune era capaz de reconocer otras sustancias, no solo ciertas toxinas, etcétera, pero ya el que dio el avance sustancial para la inmunología fue Paul Ehrlich en su, digamos, presentación de teoría de los complejos anticuerpos, la especificidad que había, etcétera. Y desde ahí, digamos, en esta cadena de tiempo vemos los grandes adelantos que se vieron en materia de conocer los anticuerpos y desarrollar todos los conocimientos sobre la respuesta humoral. En cuanto a la respuesta celular, esta también, digamos, se venía trabajando a la par. Aquí cabe destacar a Mechnikov, quien él hizo un experimento en larvas de translúcidas de estrellas de mar. Las larvas de las estrellas de mar, digámoslo, no son iguales, pero digámoslo, son un símil a los paramecios, entonces tienen esta característica, digamos, translúcida que permitía estudiarla. Entonces él vio cómo, este es el diagrama que él hizo. De ahí, de este diagrama, digamos, él explica que se ve como al incrustar una espina en esta larva, se ve como rodeada por macrófagos.
alrededor de esta espina en 1883 y que ya, bueno, de ahí ya son múltiples los videos que hay, ¿no es cierto?, de fagocitos, particularmente macrófagos, persiguiendo bacterias y otros patógenos. Pero ya finalmente el que comprueba, digamos, la inmunidad celular es Macanes, quien él demostró que la resistencia a listeria era necesariamente por transferencia de células. Recuerden ustedes, nosotros vimos cuando analizamos, digamos, los principales componentes sanguíneos, si uno centrifuga la sangre, va a diferenciar en una primer componente que es suero, en una pequeña, una fina capa de células blancas que son los leucocitos y después los glóbulos rojos. Y él vio que en realidad por la transferencia, digamos, de células, era que se confería la resistencia, por lo tanto había un mecanismo independiente de los anticuerpos. Aquí también les dejo a modo de ejemplo, bueno, les adelantaba adelante a propósito de artículos que siguen analizando y estudiando lo relevante que fue Edward Jenner, pero también a propósito del aporte de este científico. Bueno, y aquí lo que les decía, si bien los conocimientos en inmunología empiezan en 1796 hasta la fecha, o sea, aquí estamos hablando de un elemento, reconocimiento importante, pero a la fecha, en 9 años, se conocen nuevos marcadores, nuevas citoquinas, nuevas moléculas que interaccionan y que actúan en todo este proceso. A su vez, a medida de que hemos ido aprendiendo como humanidad cómo funciona este sistema inmune y a propósito de esta característica de poder conferir inmunidad a individuos no expuestos a los patógenos en sí, se hace una diferenciación entre lo que es inmunidad activa y pasiva. Sí, esto no es muy difícil de entender. La inmunidad activa se genera cuando ingresa un antígeno que activa la respuesta inmune y la principal ventaja sí de esto es que se genera memoria. Por eso un gran problema que tienen que tienen las vacunas es si logran generar memoria o no y por cuánto plazo. Ojo, acá, bueno, lo vamos a ver igual la próxima semana, cuando ya veamos la aplicación vía vacunas, vamos a estudiar harto las vacunas, las respuestas, como les decía, al coronavirus, etcétera. Pero digamos a modo general, los antígenos eh, van a lograr suscitar una respuesta inmune que va a generar memoria. Ahora nosotros en las vacunas, como les decía, vamos a utilizar como antígenos parte de los microorganismos, ya es lo que más se suele utilizar más. Si bien históricamente y en algunos casos aún se sigue empleando debido a la necesidad u otros elementos, la aplicación de virus atenuados, etcétera, esto más digamos hacia el área china. O asiática, digámoslo así. Eh, Vamos entonces a distinguir, digamos, una inmunidad activa, que ojo, la vacunación también puede ser un tipo de inmunidad activa, ya sea la vacuna o la infección, esto va a generar una respuesta inmune durante días o semanas, donde se va a eliminar esta infección, ya sea por antígeno o el patógeno en sí, y se va a generar entonces esta memoria. Cuando hablamos de un antídoto, por ejemplo, a una persona que ya fue expuesta en antivirus, a ver, por normas bioéticas es bastante compleja y por eso no muchos médicos se atreven a hacerlo. Pero en algunos casos se ha descrito en la octava región, donde algunos médicos, digamos, fueron valientes, o en el sur de Chile, a propósito de las condiciones precarias, digamos, del sistema de salud, donde muchas veces personas expuestas a antivirus que se ve que van a tener un desarrollo complejo de la patología, se le inyectó anticuerpos de pacientes sobrevivientes a antivirus y logran controlar la infección y no generar, digamos, mayores problemas en sí. Entonces, en este caso, se administra suero o anticuerpos purificados para controlar una infección. ¿Sí? Esto, digamos, son tratamientos. Ahí, ojo, porque cuando uno averigua, sobre todo en libros de farmacología o ligados a la industria, muchos hablan de formulación vacunal
Y no siempre al hablar de formulación vacunal se distingue entre lo que es una vacuna de lo que es un antídoto. Así que ojo ahí. Entonces, bueno, la transferencia pasiva, digamos, de este suero, de estos anticuerpos, va a permitir una recuperación, controlar la infección, pero a propósito de que no se activó el sistema inmune como tal, no va a generar una memoria. Aquí, bueno, el ejemplo inclusive que vimos acá de los primeros, digamos, tratamientos para difteria, también las primeras propuestas de vacunas para el tétano y la rabia provenían de antitoxinas bacterianas obtenidas en animales inmunizados. Ahora, cuando igual desarrollemos mayormente la composición de los anticuerpos, vamos a ver que si yo inyecto, por ejemplo, un anticuerpo de ratón en un conejo, voy a generar anticuerpos antianticuerpo de ratón, ¿sí? Por lo tanto, ahí esos anticuerpos tienen que sufrir procesos de humanización que se les llamaba, etcétera. Un ejemplo fisiológico normal de la inmunidad pasiva tiene que ver con la transferencia de ciertos anticuerpos. Ciertas inmunoglobulinas van a tener la propiedad de atravesar la placenta y, digamos, proteger al feto durante el embarazo, o inclusive en el calostro o en la leche materna, la madre también va a transferir anticuerpos al feto. En miras de esto también, a propósito de procesos de vacunación o de las distintas características antigénicas, inmunogénicas de un determinado antígeno, se han establecido ciertos factores que van a modelar el nivel de inmunogenicidad. Entonces aquí son útiles para la elaboración de vacunas, tanto para el control como potenciación de la respuesta inmune según lo que se desea, entre otros elementos. Entonces ahí se va a distinguir primero el carácter extraño del huésped. O sea, yo, por ejemplo, entre bovinos puedo, o acá lo que veíamos acá, entre los conejos, yo puedo administrar suero de conejo a un conejo, pero no puedo administrar albúmina de suero bovino, que se conoce como BCA, a un conejo. Voy a generar una respuesta inmunogénica muy exacerbada. Eh, entonces, lo más probable es que genere por esta respuesta inmunofiláctica la muerte de este conejo. ¿Sí? También va a influir la naturaleza química y la complejidad estructural. Hay, por ejemplo, en las proteínas, los antígenos de naturaleza proteica, que son los que suelen, digamos, estudiarse y utilizarse más dentro de lo que es el sistema inmune, va a incidir, digamos, la repetición de aminoácidos. Es decir, a mayor diversidad o complejidad de la estructura aminoácidica, va a ser mayor la inmunogenicidad. Por otra parte, mientras más, recuerden ustedes lo de los aptenos, a mayor peso molecular va a ser un mejor el inmunógeno. Y ahí, bueno, tiene incidencia esto del reconocimiento, pero también porque mientras mayor sea, más grande, digamos, sea este antígeno, lo más probable es que tenga mayor cantidad de epítopes. También va a actuar ahí la constitución genética del huésped y por supuesto las vías de administración o de ingreso del antígeno. Recuerden ustedes, veíamos ya sin ir más lejos en el sistema inmune cómo se degrada las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono antes de ingresarlos, por lo tanto desde ahí que se desdibuja que las vías de administración oral no son las más adecuadas, ¿no es cierto?, cuando nosotros queremos administrar una vacuna. Y ahí va a incidir entonces la vía de administración, las dosis y por supuesto los adyuvantes y los coadyuvantes empleados, que ojo, ahí se suele, digamos, o histórica, esto ha cambiado por suerte en el último tiempo, pero se solía, digamos, analizar los adyuvantes a coadyuvantes como estas moléculas, digámoslo, el símil en las comidas que mantienen, digamos, estable para que no se degraden tan rápido, etcétera, preservantes. Pero ahí, a propósito de la interacción con apteno, etcétera, también tienen rol en la inmunogenicidad
Y tampoco nos podemos olvidar de la patogenicidad que puedan generar algunos ayudantes. En eso ahí siguen siendo controversiales algunas vacunas, inclusive algunas de ellas aún disponibles en los mercados, algunas de ellas en el mercado, algunas de ellas inclusive que hoy día son los tipos de vacunas que se utilizan en el sistema público de salud, donde hay personas no necesariamente que están en contra de la vacunación, pero sí contra los tipos de vacunas, a propósito, por ejemplo, de algunas los niveles de mercurio asociadas a generar autismo en los niños, etcétera. O sea, hay un degradé bastante interesante. Ahora también, sin apartarnos, digamos, mucho del sistema inmune, cabe de relevancia para el debate, para que ustedes analicen qué tan qué tanta es la libertad que puede tener una familia o una madre sobre el control de vacunación. En miras, por ejemplo, al coronavirus, eh, eh, bueno, el COVID-19, ¿sí? ¿Se entiende cuando digo coronavirus? Hablo del SARS-CoV-2. En miras a que encuestas han revelado que cerca de un tercio de la población no se vacunaría si no es, digamos, obligatorio. Se reconoció mundialmente y históricamente que es generar esta, digamos, población de rebaño inmunizada que va a disminuir la carga viral, disminuye digamos, ayuda al control de estas infecciones a nivel poblacional macro. Pero asimismo, hemos visto rebrotes de tuberculosis, por ejemplo, en Estados Unidos, no a propósito de lo que todos siempre sacan de la migración, que es posible, digamos, en países que no tienen protocolos de vacunación excesivos, pero ahí tiene que ver con una limitación socioeconómica. Me refiero ahora por ejemplo, el caso eh, de niños que han tenido ciertos brotes, supongamos, de tuberculosis a propósito de que no se han vacunado y ellos generan cepas infección, pero recuerden ustedes en este proceso de evolución dan lugar a que los virus puedan mutar. Y eso da lugar a lo que decíamos, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que primero hubo un brote de SARS-CoV, después de MERS, después de SARS-CoV-2, que es básicamente un tipo de coronavirus que va cambiando su estructura, etcétera, la estructura en particular de estas diversas proteínas. Eh, y entonces pueden generar nuevas cepas a los cuales los niños vacunados no son inmunes, generando rebrotes, ¿sí? Entonces ahí hay otro tema de la biopolítica que incide, por suerte, en la medicina. Bueno, volviendo ya a la inmunología, también utilizando como ejemplo esta partícula de coronavirus, vamos a diferenciar los epítopes. Recuerden ustedes, ya lo vimos al inicio, los epítopes son las porciones de antígeno que son capaces de interaccionar con el sistema inmune. Y aquí vamos a tener diversos epítopes que van a también modelar la respuesta inmunogénica. Hay epítopes que van a estar expuestos, por ejemplo, las proteínas de superficie o epítopes ocultos. Se ha hablado mucho de la relevancia o aproximación que puede tener proteínas, digamos, del core o del núcleo del coronavirus, que en realidad son epítopes ocultos. O sea, los linfocitos B, por ejemplo, no van a poder llegar y reconocerlos. Se necesita digamos, a priori, en la inoculación con el virus, un procesamiento que lo van a hacer los macrófagos, células dendríticas, entre otros. Pero bueno, ahí también hay epítopes, ¿no es cierto?, que se puede expresar esta proteína del core de manera recombinante a propósito de las herramientas que tenemos actualmente y que puede, digamos, administrarse como vacuna, pero que también esas consideraciones de los epítopes hay que tenerlas en estos casos. A su vez, hay epítopes que van a ser conformacionales, es decir, van a depender de la estructura que tengan para generar esta respuesta inmune, o epítopes lineales que suelen ser cadenas pequeñas de unos 5 a 6 aminoácidos y lineales que son reconocidos por el sistema inmune. Ahora bien, ya terminando, digamos,
de esta primera etapa introductoria de lo que es la inmunidad innata y adaptativa, vamos a tener diversas características. Primero, la inmunidad innata va a reconocer patrones comunes de microbios y patógenos. Por lo tanto, se habla de que es más bien una respuesta inespecífica. Algunos en la bibliografía más antigua hablan de inmunidad innata o inespecífica. A propósito de esto, ya que en la adaptativa vamos a ver que se van a generar, se va a promover la diferenciación de determinados linfocitos que sean capaces de reconocer los antígenos. Y que esta va a ser, digamos, selectiva para distintos antígenos microbianos y no microbianos. Por lo tanto, va a ser mucho más, como decía, específica. La diversidad de la inmunidad innata, por ende, va a ser limitada y va a ser codificada por la línea germinal, reconociendo predominantemente los patrones asociados a patogenicidad, que se conocen como PAMPs, y los patrones asociados a daño también. Mientras su diversidad es limitada, en la respuesta adaptativa va a ser una gran diversidad donde esto va a venir dada principalmente gracias a que los receptores se van a producir por recombinación somática de segmentos génicos. Ya la otra semana, cuando revisemos los modelos de histocompatibilidad, la inmunoglobulina y los procesos de ahí de formación, vamos a ver cómo los distintos mecanismos que permiten rearreglo que van a permitir, por ejemplo, de que un gen pueda también expresar diversas proteínas. La inmunidad innata, a propósito de que no requiere interacción con un antígeno, va a estar ahí, digamos, como esta primera y segunda línea listas y dispuestas en caso de, son como los guardianes, la seguridad, ¿no es cierto? Los guardias de seguridad que van a estar ahí atentos a cualquier cosa. La adaptativa reacciona cuando ya se demostró que hay algún antígeno dando vuelta, algún antígeno, digamos, desconocido, algún patógeno. Y obviamente, sí, tanto en los componentes de la inmunidad innata como de la adaptativa deben ser capaces de discriminar lo propio de lo ajeno. Y bueno, esto ya lo hablábamos, los principales componentes, lo vamos a detallar después, así que no nos vamos a complicar con eso. A propósito de la diversidad, lo decíamos, en la inmunidad innata van a reconocer patrones comunes asociados a distintos microbios. Ahí van a destacar los receptores de tipo TOL, los receptores para N-formilmetionil, los receptores de manosa, lo que se conocen como receptores basureros. Ya ahora vamos a ver después la adaptativa, que van a tener distintas moléculas que van a interaccionar y distintos anticuerpos y distintas células para interaccionar con los distintos patógenos. Y aquí van a destacar los receptores, los TCR, los BCR, etc. Y eso ya después lo vamos a ir viendo en detalle. Entonces, la inmunidad adaptativa, después vamos a estudiar bien lo que son la expansión clonal que se lleva a cabo a propósito de su activación con antígenos. Ya, bueno, la inmunidad natural, innata o inespecífica, de acuerdo a las características que hemos estudiado, se dice que es inespecífica porque, como bien decíamos, es igual para cualquier antígeno extraño. No solo, digamos, van a tener receptores comunes, sino que el patrón por el cual se va a responder a estos antígenos también va a ser común. Y que van a constituir una serie de mecanismos preparados antes de contraerse la infección y que están listos para responder con rapidez una vez que ésta se produce. Y ahí vamos a distinguir el epitelio, las enzimas de secreciones, los interferones, las barreras epiteliales y las células fagocíticas, que ahí vamos a distinguir los neutrófilos, los eosinófilos, el sistema monocito macrófago, los mastocitos, la natural killer, entre otros.
y la relevancia que tienen ahí ciertos receptores como los receptores tipo TOL, el sistema de complemento y bueno, no olvidar la flora bacteriana. Ya algo vimos asociado al sistema digestivo como por mecanismos de ciertas bacterias que habitan en la flora, por ejemplo en la flora intestinal, ellas mismas van a eliminar a ciertas bacterias que son patógenas porque a ellas tampoco les conviene, digamos, que colonicen su hábitat. Eh, en cuanto a las características de la respuesta inmune adaptativa, posee una alta especificidad que asegura una respuesta inmunitaria a un antígeno específico. Además va a ser biodiversa porque hay una amplia población de linfocitos que no van a ser iguales, van a ser todos distintos, que van a estar respondiendo a una variedad de antígenos. Se habla de que fácilmente logran reconocer, imagínense ustedes, hasta 10 a la 9, algunos hablan hasta 10 a la 11 determinantes antigénicos distintos. Va a generar un proceso de memoria que va a aumentar la capacidad de combatir infecciones repetidas y que en muchos casos va a eliminar la posibilidad de reinfección, como lo que veíamos de la viruela, la peste cristal, entre otras patologías que son, digamos, características por dar en la niñez y que en realidad se recomienda, digamos, que ojalá los niños, si es que, digamos, se infectan, sea en la niñez, porque en la adultez es más complicado. Y a propósito de eso, de tener una amplia variabilidad, pero de que cuando se reconoce a un antígeno en particular, se logre una respuesta eficaz a él, se genera lo que se conoce como expansión clonal, que también de ahí lo vamos a revisar en detalle, pero que es donde un linfocito que reconoce un antígeno en particular que está, digamos, actualmente en el organismo y que es necesario eliminar, se multiplica dando lugar a múltiples, digamos, proliferando, generando entonces con esto lo que se conoce como expansión clonal y con ello generar una respuesta altamente específica y, y efectiva para eliminar los microbios. Por otra parte, va una característica de la respuesta adaptativa es que va a dar lugar a la especialización. O sea, ahí vamos a ir viendo cómo va a generar respuestas óptimas para los diferentes microbios y una vez que uno se reinfecta con el mismo antígeno o patógeno, va a generar una respuesta más fuerte y específica. Por otra parte, esto relacionado a la alta activación que se genera cuando ya la respuesta innata no logró eliminar al patógeno, la respuesta inmune adaptativa también necesariamente tiene que considerar patrones de contención y homeostasis a fin de permitir al sistema inmune recuperarse frente a la acción de un determinado patógeno a modo de poder responder de manera eficaz frente a la llegada de un nuevo antígeno. Esto es como cuando lo estudiamos en el potencial de acción, o sea, es necesario término del potencial de acción para yo generar un nuevo potencial de acción. Asimismo, el sistema inmune necesita recuperarse para después estar llano a generar una nueva respuesta. Y también mecanismos para que si el antígeno no ha sido completamente eliminado, este antígeno va a generar una nueva respuesta y se va a generar una respuesta, digamos, en aumento increciendo hasta lograr eliminarlo. Y obviamente, bueno, para que ya hablar de la necesidad de tolerar antígenos propios. Además, otras características que nos quedan específicamente determinadas acá tiene que ver, por ejemplo, que a propósito de su especificidad y diversidad va a tener una característica pleiotrópica, va a ser redundante, posee mecanismos de autorregulación a propósito de esta contención y homeostasis y por supuesto que va a ser influenciable de modelación ambiental. Entonces ahí cobra relevancia que hay enfermedades hereditarias, por supuesto, pero no porque mi abuelita, mi mamá, mi papá tienen algún componente que digamos sea de riesgo, yo no me voy a cuidar
por dejando de lado, digamos, cómo el ejercicio, por ejemplo, va a promover un estímulo saludable. Por ejemplo, hay unos estudios, no lo incluyó en las clases, si a alguien le interesa lo puedo buscar, pero hay unos estudios que hicieron a propósito de cómo las películas de terror bajan la cantidad de linfocitos circulantes. Entonces, asimismo, procesos de estrés, depresión, en sí, digamos, asociados a una persona que lo está pasando mal, a propósito de la interacción que tienen, ¿no es cierto?, estos sistemas, recuerden ustedes, endocrino, nervioso e inmune, se va a generar una, digamos, desmedro del sistema inmune cuando hay situaciones críticas de estrés. Bueno, de la respuesta inmune adaptativa vamos a tener una serie de células, los linfocitos B, ya lo hablábamos, ¿no es cierto?, que van a producir anticuerpos que van a neutralizar los microbios, favorecer la fagocitosis, activar el complemento. Los linfocitos T cooperadores que necesariamente requieren que el antígeno de origen peptídico les sea presentado por una célula presentadora de antígeno. Ahí las que más destacan son las células dendríticas. Y bueno, ahí ojo, se van a distinguir los linfocitos naive o linfocitos vírgenes a los cuales no se han expuesto a antígenos, y una vez que las células estas células presentadoras de antígeno se los presentan principalmente en los ganglios linfáticos y el vaso, eh, se van a diferenciar en células T efectoras y que van a reconocer antígenos de microorganismos y van a permitir destruirlo. Por ejemplo, en el caso de los T cooperadores van a producir citoquinas que van a activar a los macrófagos, van a promover la inflamación y van a activar la proliferación y diferenciación de los linfocitos T y los B. Aquí, bueno, esto como les decía, lo vamos a revisar después en detalle, pero por ahora nos vamos a quedar con que los linfocitos T, para poder ser activados, requieren la presentación a sus receptores de los antígenos peptídicos por vía complejo principal de histocompatibilidad, que es una serie, digamos, de ligandos que van a expresar estas células presentadoras de antígenos. A su vez también vamos a distinguir los linfocitos T citotóxicos, que van a reconocer a las células que fueron infectadas, provocando su muerte y degradación. Los linfocitos T reguladores, que van a, en su momento, en este rol de homeostasis, suprimir la respuesta inmune. Y los linfocitos citolíticos naturales, que van a actuar sobre microorganismos y también sobre reconocer células, digamos, dentro de la inmunidad adaptativa, reconocer las células infectadas y también provocar su muerte. Hay distintas características más bien funcionales que diferencian a estos linfocitos T, pero hay marcadores, digamos, más bien moleculares. Los marcadores, digamos, de la expresión más común son los marcadores o ligandos de tipo CD, que se diferencian por números. Ustedes ven aquí CD3, CD4, CD8, etc. Ahora, los linfocitos T se suele diferenciar principalmente, esto es como la regla principal, pero que tiene determinadas excepciones, donde los linfocitos cooperadores o helper van a ser CD4 positivo y los citotóxicos CD8 positivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver que van a tener también estas poblaciones variantes de expresiones en su superficie. Los natural killer van a destacar por el CD16, pero que también va a estar en los linfocitos. Ahí, ojo, las natural killer lo vamos a ver, van a ser una especialización del linfocito. Algunos diferencian linfocitos citolíticos naturales de los linfocitos natural killer, pero vamos a ver que, digamos, comparten patrones comunes. Y la diferenciación viene dada a propósito de que cada vez conocemos mejor las moléculas las que actúan, entonces la diferenciación de subtipos celulares es cada vez mayor.
A propósito de comprender un poquito más, ya antes de entrar a los mecanismos detallados de la diferenciación o expansión clonal, vemos acá, veíamos que estos linfocitos vírgenes, ya sean B o T, tienen la capacidad de reconocer día a la 9, día a la 10 antígenos diferentes. Pero cuando se suscita la infección por algún antígeno en particular, esta alta variabilidad se encuentra con el problema de que 1 de cada 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 linfocitos es el que es capaz de interaccionar con este antígeno. Entonces nuestro sistema inmune, en su proceso de evolución, ¿cuál es el mecanismo que ha establecido en esta inmunidad adquirida? Es que una vez que, bueno, el linfocito B lo vamos a ver, puede reconocer directamente antígenos de origen lipídico y de hidratos de carbono de los microorganismos, en la superficie de los microorganismos, pero los linfocitos T virgen requieren, ¿no es cierto?, esta presentación del antígeno peptídico vía célula presentadora de antígeno que lo expresa en su MHC o complejo principal de histocompatibilidad. Y eso, junto a una seguidilla de citoquinas y otras células que vamos a ir estudiando en detalle, va a provocar que la población particular de los linfocitos que son capaces de unirse a este antígeno proliferen y eso se denomina expansión clonal y después ya se diferencia. O sea, vamos a ver cómo van a ir cambiando los patrones moleculares. Estas mismas moléculas, digamos, marcadores de superficie, van a ir variando y eso es lo que nos permite estudiar las distintas poblaciones y separarlas por citometría de flujo, etc. Y se van a ir diferenciando los linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos y los linfocitos T en T efectores que van a interactuar en conjunto para eliminar el antígeno. Ya contenida la infección, la mayor parte de ellos va a ser degradado, pero un pool tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T va a prevalecer a nivel de los ganglios y otros componentes del sistema inmune, a propósito de que la información que ellos tienen es clave. O sea, haciendo un ejemplo, digamos, dentro del ámbito coloquial, si la próxima semana, digamos, se lograra controlar la pandemia y podemos hacer una corrida de 10K, lógicamente una persona que ha estado haciendo ejercicio en su casa, que ha entrenado sus células musculares, por cierto, va a tener una mejor respuesta. ¿Sí? La respuesta que nosotros vemos como organismo no es más que la suma de la respuesta a nivel celular. Entonces nuestras células se van entrenando. Por eso también se dice que los niños, deja al niño en el suelo, que genera el sistema inmune, que se exponga a patógenos y que su sistema inmune vaya aprendiendo. Porque estas células van a generar, a propósito de memoria, van a funcionar distintas a una célula efectora y por supuesto que a una célula virgen. Va a saber más y por ende va a generar una respuesta mayor. Por eso, en respuesta a la especificidad, memoria y contención de la respuesta inmunitaria adaptativa, aquí se muestra, digamos, de manera explicativa un experimento ejemplo, digámoslo, donde, por ejemplo, si a un microorganismo, bueno, aquí se expresa el eje X representa el tiempo y el eje Y el título de anticuerpos en suero. Entonces, si yo primeramente se genera una infección con un antígeno X, voy a generar una respuesta primaria. Si hay una reinfección, aquí es donde les decía, ojo, no confundir con los elementos de primera, segunda línea o respuesta primaria y secundaria diferenciando de la innata o de la adaptativa. No confundir con eso. No confundir, esto es distinto. Aquí lo que estamos diferenciando es cuando hay una primera exposición a un antígeno X y una segunda exposición a un antígeno X. Entonces vemos que si tenemos un antígeno X e Y que comparten patrones comunes, al yo primeramente entrar en contacto con un antígeno X, lógicamente el sistema inmune va a responder y va a generar una respuesta anti-X primaria, ¿sí? De tipo primario.
se van a generar los linfocitos T, los linfocitos B. Bueno, aquí se estudia particularmente los linfocitos B, pero también eso se ve en los linfocitos T. Eh, los linfocitos B vírgenes van a generar una respuesta primaria a propósito de la generación de anticuerpos que van a neutralizar, etcétera. Pero si yo reinfecto con un antígeno X y en un antígeno Y que me va a generar una respuesta similar, veo la diferencia de título de anticuerpos y esto se conoce como respuesta secundaria. Es decir, frente a una segunda infección con el antígeno X, los linfocitos B, como ya estaban capacitados, ya fueron expuestos a este antígeno X, se unen, van a generar primero una respuesta más eficiente a propósito de generar anticuerpos que se unen con mayor afinidad a los antígenos. Y por otra parte, también los linfocitos T van a reaccionar de manera más rápida y enérgica, se van a proliferar mucho más rápido que cuando fueron estimulados con una respuesta primaria. ¿Sí? Esto es como, digamos, el guardia de seguridad, digámoslo, de la universidad, donde primero, necesariamente, para resguardarlos, digamos, a ustedes como estudiantes, necesita discriminar entre los que son estudiantes y no estudiantes, por lo tanto necesita conocerlo, es decir, tolerar lo propio, y por otra también generar conocimiento y ya, digamos, a propósito de eventuales complejidades que hubiesen, digamos, de robo, etcétera, se revisan las cámaras y digamos, se deja visto en el ¿cómo se llama? Diario mural, por así decirlo, fotografías de personas no gratas y que no pueden ingresar de la puerta, ¿cierto? Hacia el interior. Ahora bien, ya vimos en esta pequeña introducción las generalidades del sistema inmune. Ahora, a pesar de todas sus diferencias, sí vamos a encontrar, ahora que vamos a ir en mira a los mecanismos más particulares, que el sistema inmune innato activa al sistema inmune adquirido en respuesta a las infecciones. Y el sistema inmune adquirido a su vez va a utilizar a los mecanismos efectores de la inmunidad innata para eliminar a diversos microorganismos. Eso ya lo vamos a dejar para más adelante. Ahora, en miras previas también dentro de esta primera clase introductoria a discriminar o previo a analizar en detalle los mecanismos del el sistema innato y adquirido, vamos a también revisar los componentes del sistema inmune. Si bien hemos visto hasta ahora algunas células, todos los componentes del sistema inmune y sus características. Primero vamos a distinguir los órganos linfoides que se suelen dividir en primarios y secundarios. En los primarios encontramos tanto el timo como la médula ósea, donde se van a generar, diferenciar y madurar los linfocitos B y T. ¿Sí? Sobre todo en el timo, acá es donde los linfocitos van a recibir la capacitación. Vamos a ver que hay una amplia cantidad de linfocitos que van a ir expresando diversos receptores, pero aquí vamos digamos, a recibir un adoctrinamiento. O sea, estos guardias de seguridad aquí van a ser capacitados para, como decíamos, distinguir lo propio de lo no propio. Y aquí va a haber una alta tasa de degradación y destrucción de linfocitos B y T que generen respuestas contra células propias o antígenos propios, ¿sí? Y ahí, si esto falla, es donde nos encontramos en casos de enfermedades autoinmunes. Ya una vez que estos linfocitos se diferencian, maduran, van a migrar a los que se conoce como órganos linfoides secundarios, donde vamos a distinguir el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosa, que van a destacar a nivel del sistema digestivo y del respiratorio. Y bueno, aquí van a recibir los linfocitos B y T, tienen capacitación celular y van a ser expuestos al antígeno y con ello se van a activar generando una respuesta inmune y memoria. Aquí, bueno, pueden ver la distribución, ¿no es cierto?, que va a haber a nivel del vaso, donde en un área, digamos, más bien cercana
a la arteria, a las digamos, a la arteria central, va a disponerse los linfocitos T y ya en zonas más periféricas, en folículos, vamos a encontrar los linfocitos B y algunos también en la zona marginal. Todo esto precisamente en miras a estas distribuciones anatómicas, en miras a aumentar la probabilidad de interacción de estos linfocitos naïf con el antígeno en el caso particular. Y aquí, bueno, vemos por ejemplo un diagrama donde llegan las células dendríticas a presentarle al linfocito T los antígenos. Aquí los linfocitos B van a van a producir, también podrían, digamos, detectar algún microorganismo que haya llegado a los ganglios linfáticos y así se genera una respuesta. Ahora bien, en cuanto ya no a los órganos, sino a las células, aquí cobra relevancia el proceso que se conoce como hematopoiesis. O sea, la inmunología y la hematología están íntimamente ligadas a propósito no solo de compartir, digamos, las células precursores comunes. Nosotros igual vamos a dar una mirada desde los eritrocitos a propósito de también la unión que tienen. El punto es en la médula ósea a propósito de células stem cell hematopoyética. No sé, recuerden ustedes que dentro de la célula madre tenemos células madres totipotenciales, multipotenciales, entre otras. Ah, totipotenciales, multipotenciales y pluripotenciales, ¿sí? Entonces, de un progenitor mieloide común, vamos a, por ejemplo, a propósito de, aquí esto es un diagrama, digamos, resumen. Yo aquí incluí varias figuras porque hay algunas que incluyen algunas cosas, otras que no. Porque no hay ninguna que pueda involucrar todo, tampoco se entendería a propósito de aquí una seguidilla de citoquinas, interleuquinas y otras hormonas y elementos de señalización que van a venir a controlar la diferenciación de células. Pero finalmente, de un precursor mieloide común, van a diferenciarse finalmente los eritrocitos, los megacariocitos que dan lugar a las plaquetas, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y de los precursores linfoides se dan lugar a los linfocitos B, los linfocitos T y estos linfocitos T natural killer, que ya digamos, se diferencian a tal nivel que se habla generalmente de natural killer en sí. Y bueno, también otra célula importante son las células dendríticas, ¿sí? Que vamos a ver, se pueden formar por ambas células eh, multipotenciales. Bueno, aquí también les dejo otro diagrama a propósito de lo mismo, va mostrando de manera más detallada los cambios que acá se suscitan. Acá vemos, a mí me gusta esta porque habla, ¿no es cierto?, de cómo el progenitor linfocítico común se va al timo a la maduración de los linfocitos T, mientras que, digamos, esto se queda madurando en la médula y posteriormente en la sangre. Ahora bien, a propósito de los fagocitos, que digamos son las células especializadas en ingerir y degradar antígenos, y también y donde vamos a encontrar los fagocitos mononucleares que dan lugar los monocitos a propósito de los macrófagos. Y las células dendríticas, ellas vienen, ¿no es cierto?, de un precursor monocítico que va, digamos, según su diferenciación, a dar lugar a monoblastos. Y en sí a monocitos, recuerden ustedes que los monocitos son precursores de los macrófagos tisulares, están siempre en la sangre y eso les permite llegar a cualquier lugar y al, digamos, sufrir el proceso de extravasación, se activan, ya sean macrófagos activados, y diferencian según las distintas
tejidos en los cuales van a estar teniendo distintos nombres. Esto ya igual lo habíamos mencionado en laboratorios anteriores. Las microglias, por ejemplo, son macrófagos del sistema nervioso central, las células de Kupffer del hígado, macrófagos alveolares en los pulmones, osteoclastos son formas de macrófagos diferenciados en los huesos. Aquí también les dejo otros, por ejemplo, las células asinoviales, los histiocitos, son otras formas de macrófagos especializados en los tejidos. Ojo, en ciertos tejidos y también los macrófagos activados, a propósito de desplazarse rápidamente, van a desplazarse por vías linfáticas. Y esto, digamos, permite que los macrófagos estén en una alta cantidad de tejido y también junto con este rol, digamos, de fagocitar, van a liberar citocinas que van a potenciar el reclutamiento de otros monocitos, de otras células del sistema inmune y favorecer los procesos de angiogenia y fibrosis. Las células dendríticas, por su parte, van a estar también en casi todos los tejidos. Lo vamos a estudiar predominantemente por ser digamos, el gol estándar, digamos, la estudiante estrella de presentación de antígenos, ¿sí? En realidad, la célula, correctamente, digamos, en términos fisiológicos, es la célula especializada como presentadora de antígenos. Y además destaca por sus mecanismos moleculares que van a permitir su alto transporte también en tejido linfático y presentación hacia los ganglios y órganos linfoides secundarios para el reconocimiento linfocitario de los antígenos. Ahora bien, sobre las otras células de progenitores mieloides que hablábamos, bueno, los neutrófilos van a ser otro tipo de fagocitos junto a los macrófagos, ¿no es cierto? Que también bueno, son fácilmente diferenciales por este núcleo polimorfológico, por así decirlo. Generalmente se presentan en estas estructuras que tiene como 3 lóbulos, pero uno puede encontrar fácilmente hasta 7. Y son la población más abundante de leucocitos circulantes, fíjense ustedes acá en la tabla, y van a mediar las primeras fases de las reacciones inflamatorias. Y además tienen el rol de fagocitar los mastocitos, que se caracterizan por sus gránulos hacia la periferia, van a estar presentes en la piel y el epitelio mucoso y van a contener en estos gránulos que están a la periferia alta cantidad de citocinas, histamina y otros mediadores inflamatorios y antimicrobianos. Esta en general, mediadores inflamatorios y antimicrobianos y citoquinas van a ser características de los mastocitos, basófilos y eosinófilos. Si se fijan, que le van a dar estas características y que en conjunto por eso se denominan granulocitos. Los mastocitos van a poder activarse debido al reconocimiento de los receptores de los anticuerpos de inmunoglobulina E y inmunoglobulina G, y van a tener igual un rol bien relevante contra parásitos, sobre todo contra el minto, y también en los procesos alérgicos. Los basófilos también expresan receptores para inmunoglobulina G y E, pero se activan mayormente con la inmunoglobulina E. Y a pesar de esto, bueno, ha sido bien difícil estudiarlo, a propósito de que ya vamos a ir conociendo. Estas células no actúan por separado, sino que van a estar en constante comunicación y ellos están en una baja cantidad, ¿sí? Son los que se encuentran en menor porcentaje y cantidad, por lo tanto ha sido más difícil estudiarlo. Para finalizar con los granulocitos, los eosinófilos también contienen enzimas lesivas para las paredes celulares de los parásitos. Esto es sumamente relevante porque los parásitos, por su tamaño, no van a poder, digamos, ser fagocitados y seguir los patrones comunes de degradación de otros patógenos. Entonces se va a requerir que se unan sobre ellos estas células y
y con ello se generan enzimas que son lesivas para las paredes de los parásitos, pero que por defecto también van a generar cierto daño en los tejidos del anfitrión y por eso también están estos mecanismos redundantes que van a controlar las células que se estresaron en demasía o lisa y llanamente que fueron tan dañadas que deben ser eliminadas. Eh, Hay una alta cantidad de eosinófilos en las mucosas y también va a venir dado un aumento asociado a procesos de inflamación. Ahora bien, como lo decíamos, hay alta cantidad de linfocitos. Ya diferenciamos los linfocitos vírgenes y los efectores, los de memoria. Esto creo que, digamos, les dejo la tabla también para que ustedes revisen mayores características, pero esto hasta ahora lo revisamos. Asimismo, no solo vamos a encontrar diferencias en cuanto a los marcadores de superficie, sino diversas características morfológicas. Por ejemplo, los linfocitos activados efectores que se van a encontrar con la maquinaria celular en su máxima expresión para eliminar los patógenos van a tener un citoplasma mucho más grande versus los linfocitos virgen o aquellos que se encuentran en memoria por si hay una reinfección, etcétera. Ahí ustedes también, digamos, en la tabla pueden analizar los patrones de migración, lo de la morfología ya lo decía. Bueno, los linfocitos B, esto lo vamos a estudiar también la próxima semana en miras a cómo van a cambiar los patrones de expresión de anticuerpos, de receptores. Hay la inmunoglobulina M, hay una variante que va a estar ligada a los linfocitos B, etcétera, y la inmunoglobulina D, que lo cual va a cambiar cuando estos se activan, etcétera. Entonces ya integrando los diversos elementos de lo que es el sistema inmune, decíamos, los linfocitos B y T que se reproducen, digamos, y en la médula ósea y el timo y ahí digamos, crece y digamos en la pubertad inmaduros se van ya vía sangre linfa a se mantienen en estos torrentes y en contacto con los también órganos secundarios o órganos linfáticos periféricos como son los ganglios y el vaso y el MALT, no se olviden, van a estar concentrados acá pero también recirculando. Y en caso de adhesión a los antígenos, bueno, se van al foco de lesión. Aquí vemos un detalle de esto, ¿no es cierto? En el caso de que hay una entrada de microorganismos infecciosos o antígenos ambientales. Recuerden ustedes la gente que es alérgica al polvo, etcétera. Se va a las células dendríticas mayormente, que lo decíamos, se especializan en tomar estos antígenos, degradar estos microorganismos y rápidamente movilizarse vía linfático a presentarlo a los linfocitos vírgenes, activándolos, van a generar entonces la respuesta adaptativa y con esta activación activar todos los mecanismos para la migración de células efectoras y el transporte hacia los sitios de infección, tanto de los anticuerpos como de las células efectoras. Esto es bien relevante. Aquí hay mecanismos que cada vez se conocen con mayor detalle, donde van a cobrar relevancia las selectinas, ciertos ligandos como integrinas, que van a permitir la extravasación, es decir, el reclutamiento de estas células, o en este caso el leucocito, en este caso un neutrófilo, ¿no es cierto?, hacia el espacio intersticial de donde hay algún foco de infección. Aquí no solo va a variar en cuanto a la expresión de ciertos tipos de receptores, sino la conformación que ellos van a tener. Por ejemplo, en la integrina, que es uno de los ligandos más estudiados, vemos cómo va a tener una conformación que se llama inclinada, es decir, de baja afinidad,
y ahí, ojo, de baja afinidad a inclusive no tener disponible el sitio de unión que permite la extravasación de estas partículas del sistema inmune a cuando ya el endotelio fue activado por presencia de patógeno y por ende se expresa esta integrina en alta afinidad y o sea, digamos, se cambia la conformación y se promueve la extravasación. Vamos, bueno, siempre característicamente en esta se habla de selectina e integrina, pero lo cierto es que va a haber una familia de diversas selectinas y una familia de diversas integrinas que van a estar asociadas a la distribución de distintas moléculas, tanto en la activación del endotelio como, ¿no es cierto?, en la expresión de lo de los distintos componentes del sistema inmune. Entonces, en los neutrófilos, monocitos, linfocitos T, cuando no están activados, cuando están, digamos, dando vueltas, haciendo este circuito de vigilancia, van a expresar van a mantener esta integrina, digamos, de baja afinidad, mientras que cuando ya están activados va a suscitarse un cambio conformacional. A su vez se van a suscitar cambios a nivel del endotelio. Recuerden ustedes que se necesita la unión de estos ligandos, tanto digamos del propio de las células del sistema inmune como del endotelio mismo, que les permite interaccionar para sacarlo. El reclutamiento, digamos, de estas células del sistema inmune a los focos de lesión. Ahora bien, no solo estos ligandos van a interaccionar entre sí, sino que esto va a estar mediado por una serie de citoquinas o citocinas quimiomicinas que van a estar involucradas, ¿sí? Aquí quiero destacar el CCR5, acá. El CCR5, si bien regula el reclutamiento de los linfocitos T, este es el correceptor al cual se ancla el VIH, permitiendo la infección de los linfocitos T. Entonces, en la clínica hay un análisis que se hace a los pacientes con portadores de VIH, en el cual se hace un análisis del tropismo y se analiza si ellos tienen el correceptor CCR5 o el CXCR4, porque no sacamos nada con dar un fármaco que bloquee el CCR5 si en realidad el paciente expresa el receptor CXCR4. Entonces, aquí ojo, porque lo menciono porque vamos a ver una amplia cantidad de distribución, pero que también van a ir variando persona a persona, y eso es lo que genera las distintas respuestas inmunogénicas, etcétera, etcétera. A propósito de los modelos de histocompatibilidad que vamos a revisar igual en mayor detalle la próxima semana, pero por ejemplo las personas que expresan en sus células, su superficie, el HLA-B5701, también se analiza la presencia, porque a pacientes portadores de VIH yo no les puedo dar Maraviroc, generaría una hipersensibilización y se hiperactivaría la respuesta inmune y provocaría, digamos, el deceso del paciente con el tratamiento, lo cual en ningún caso puede suceder. Sí, entonces aquí van a estar esto creo que ya hemos hablado de cómo se van a distribuir. Este diagrama lo dejé a propósito de que según si los linfocitos, digamos, vírgenes o naive no se han activado, continúan recirculando, mientras que, digamos, si son activados por la presentación del antígeno, van al foco de la lesión, ¿sí? Entonces acá cobra relevancia cómo un linfocito T, siendo lo mismo, un linfocito T no puede migrar del ganglio o sí puede migrar del ganglio. Y eso tiene que ver con que precisamente mediante las vías de activación, al presentarse el antígeno, se va a cambiar la composición de los receptores que va a expresar por lo tanto se va a unir a distintos ligandos y con ello va a generar distintos procesos fisiológicos, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, el linfocito T
virgen va a expresar selectina L, el CCR7, el LFA1, aquí están, digamos, mostradas las figuras, etcétera. Y los linfocitos T activados van a cambiar. El CXCR10, por ejemplo, la selectina, el cambio de selectina L a E o P es gravitante para permitir, digamos, y potenciar la salida de los linfocitos que fueron activados hacia los focos de lesión y primeramente que salgan de los ganglios linfáticos. Y estos procesos también los vamos a encontrar después ya en las células tanto del endotelio, digamos, vascular como de los vasos linfáticos. Un ejemplo ya especial, porque aquí nosotros podríamos detallar la cascada de señalización que tiene cada uno de estos de receptores. Aquí igual podemos describir, por ejemplo, cómo y aquí también lo tienen en la tabla, cómo la LFA1 o BLA4 va a interaccionar con la ICAM1 o BCAM1. El CCR5, que es este receptor que decíamos del cual se ancla el VIH, se va a unir al CCL4, entre otros. Y un ejemplo en particular que ya se ha demostrado y estudiado harto es como en el linfocito virgen, horas después de haber sido expuesto al antígeno, se va a comenzar a respetar, a expresar en su superficie el receptor DS1P. Y, por ejemplo, en un linfocito virgen no va a reconocer el S1P, o sea, es decir, por ejemplo, el S1P se genera en altas cantidades cuando hay alguna infección, ¿sí? Entonces, los linfocitos virgen a los cuales no se han activado, a propósito de que no reconocen, por ejemplo, y esto no solo para los claro, aquí es importante diferenciar de los naive, por ejemplo, se van a promover y madurar aquellos que reconozcan al antígeno en particular que fue procesado, ¿sí? Recuerden ustedes los procesos de expansión clonal. Entonces, si este linfocito virgen en particular no reconoce a los antígenos asociados a la infección, no va a reaccionar a esta molécula S1P. En cambio, si si este linfocito T fue activado porque reconoce al antígeno, ya fue, digamos, activado eh, hace harto tiempo o en algunos días luego de su activación, va a ir increciendo los niveles de expresión del receptor de S1P. Entonces, al ser capaz de interaccionar con esta molécula, se va a promover su salida del ganglio, ¿sí? Y ahí, bueno, hay unos ejemplos bien insignes que ahí se preocupa un fármaco que es el fingolimod, el cual va a bloquear a los receptores S1PR y si yo lo aplico, veo cómo a pesar de haber linfocitos activados para el antígeno, no se genera la salida de este desde los ganglios. Entonces esta molécula ahora se descubrió hace bien poco, pero se ha ampliado su, digamos, uso y análisis, ¿sí? Ahora bien, para ya en función del tiempo, yo creo que hasta acá vamos a ver un poco de detalle a propósito de que si bien no es una molécula en sí del sistema inmune, los linfocitos, a propósito de lo que ya vimos de venir de un precursor mieloide común, con estas células también se suele estudiar asociado a ellas, vamos a estudiar algunos elementos. Primero, bueno, en el proceso de eritropoiesis, donde cobra de relevancia la eritropoyetina, que es una hormona que ya estudiamos, se va a promover la diferenciación de células madre, ¿no es cierto?, del homocistoblasto en eritrocitos que van a ir cambiando la estructura, la morfología, fíjense ustedes, cómo el eritrocito de a poco, o sea, estas células de a poco se van especializando para llegar finalmente a los eritrocitos que se especializan en la movilización de oxígeno vía su asociación a hemoglobina, ¿cierto? Y remoción de CO2. Y ya finalmente, inclusive para abolcarse en esta tarea, pierden su núcleo
y lo cual, ¿no es cierto?, a propósito también de interacción con varias proteínas, le da su estructura característica y que sabemos tiene una vida media de 120 días. A propósito de las proteínas, aquí vamos a encontrar que ellas cumplen amplia relevancia fisiológica. A nivel de membrana, más del 50% de las membranas, más del 50% de la membrana son proteínas y prácticamente la otra mitad es de lípido, pero hay un 10% de hidratos de carbono. Ahora, la importancia fisiológica de los eritrocitos lo cumplen mayoritariamente las proteínas, no solo la eritropoyetina, sino que también, por ejemplo, la espectrina, eh, que va a estar en la superficie citosólica y que va a mantener la estructura integral del eritrocito, pero permitiéndole, digamos, tener una estructura más bien moldeable, lo cual le va a permitir, por ejemplo, atravesar por los pequeños capilares sin, digamos, que eso se destruya. ¿Sí? Entonces la espectrina es la que tiene el rol ahí de darle este rol moldeable, pero a su vez mantener esta estructura. Ahora, de acuerdo a cantidad, las más abundantes son la glicoforina y la banda 3. La glicoforina A tiene la relevancia de ser la responsable de adosar carga negativa a la superficie y en general al eritrocito, lo cual impide que, digamos, los eritrocitos interaccionen a priori en sí, de por sí, entre ellos y generando coágulos, etcétera. Entonces tiene esa importancia fisiológica. La banda 3, bueno, va a ser un importante transportador de iones y va a dar estabilidad al eritrocito a propósito de que permite a la célula anclarse, digamos, a las proteínas que están bajo la membrana, entonces también va a tener un rol estructural bien importante. De hecho, la esferocitosis hereditaria se asocia a mutaciones de esta proteína, llevando a, bueno, como dice el nombre, ¿no es cierto?, a glóbulos rojos que no tienen esta estructura característica, sino que son más bien de tipo esférico y que eso impide el correcto transporte de oxígeno, ¿sí? Bueno, a propósito del sistema de sanguíneo, ¿no es cierto? Recordar que de acuerdo a los antígenos que expresan en su superficie los eritrocitos, se establecen los distintos grupos sanguíneos. El grupo 0 solo expresa la fucosiltransferasa, que no es antigénica, mientras que el grupo A expresa N-acetilglucosamina transferasa, además de la fucosiltransferasa. Por lo tanto, si yo traspaso sangre de una persona grupo A un grupo 0, el sistema inmune de estas personas, digamos, que se conocen como dadores universales, van a generar una respuesta inmune contra estos glóbulos rojos digamos, la misma respuesta inmune termina matando a la persona. Provocando su deceso. Esto se estudió mayormente en las guerras mundiales, a propósito del que se vio esto en la transfusión de soldados, y ahí se aprovechó, digamos, de estudiar con ellos en miras a, bueno, este soldado se transfundía o se moría, ¿sí? Y algunos no resultaba el tratamiento. El grupo B, además de la fucosiltransferasa, va a generar galactosa transferasa, y que también puede ser reconocida. Y bueno, los AB, que son los receptores universales, no le podrían dar a nadie porque expresan los tres, bueno, este antígeno no inmunogénico. Hay en realidad más que antigénico, es no inmunogénico. Recuerden ustedes las definiciones que vimos de antígeno y inmunógeno. Eh, pero lo relevante es que el grupo 0, si bien presenta esta sustancia H, esta no tiene características inmunogénicas, por lo tanto no va a suscitar una respuesta inmune, y por eso se le puede, digamos, dar sangre del grupo 0 al grupo AB, B o A. Y los grupos AB también pueden recibir sangre del grupo A porque su sistema inmune en el adoctrinamiento, ¿no es cierto?, en esta especialización, aprendió a reconocer los antígenos A como propios, a los antígenos B como propios. Lo mismo sucede cuando hablamos del sistema RH.
¿sí? Básicamente es si se expresa o no lo que se denomina como gen D o antígeno y que permite la expresión del antígeno RH. Cuando una madre es RH negativo y tiene un hijo RH positivo, no se generan mayores problemas en el embarazo, pero en el parto, parte de la sangre del hijo va a pasar a la madre, generando con ello una respuesta inmune asociada a malestar en la madre que recién, digamos, experimentó el parto, pero además su sistema inmune va a generar inmunoglobulina G anti-RH y eso va a quedar en las células de memoria. Yo sé que esto lo vimos en genética, pero lo cierto es que ahora ya comprendiendo los factores del sistema inmune no es más fácil entenderlo y por qué ahora sí se genera la memoria. Em, entonces, en el caso de un segundo hijo, cuando está generando, digamos, efectuándose los primeros meses del embarazo, se arriesga la hemólisis de sangre del hijo a propósito de que se van a activar esas células de memoria y lo van a, digamos, a comenzar a atacar anticuerpos IgG anti-RH. Eh, y en miras a prevenir esto es que ahora, tras el parto, entonces a la madre se le aplica una vacuna RH que permite la hemólisis de los glóbulos rojos del hijo antes de que el sistema inmune responda y por ende no se genera memoria. Bueno, ahí les dejo algunos elementos. Estos parámetros, recuerden ustedes, siempre van variando y van a depender también de la técnica que se utiliza, pero ahí también les dejo parámetros comunes de hemoglobina, hematíes y hematocritos para que puedan revisar. Ya, tenía más clase preparada, pero en función del tiempo, ya la próxima semana vamos a revisar los componentes específicos de la inmunidad innata, los receptores tipo TOL, los NOD-like receptor, la activación de los macrófagos, de las natural killer, las acciones locales, sistémicas y patológicas de las interleuquinas. Ahí voy a dejar pendiente también el proceso de formación de las placas ateromatosas que les había comprometido. Eh, el sistema de complemento también lo vamos a revisar la próxima semana y ya las respuestas más específicas de tipo inmunidad celular adaptativa, ¿no es cierto?, de tipo celular, el complejo de la inmunoglobulina, el complejo mayor de histocompatibilidad, etcétera, ¿ya? Pero por ahora, en función del tiempo, lo voy a dejar hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buena tarde.